Imagina un lugar donde, varias veces al año, la gente se queda ciega y no puede ver más allá de su propia mano. Un lugar donde el cielo se vuelve naranja, los aviones dejan de volar y la vida entera se detiene durante días. Este país existe, se llama Cabo Verde. Una nación que iba a dejar de existir antes incluso de nacer, que hoy tiene más gente fuera que dentro, con pueblos que viven en el interior de volcanes activos. Un país que casi nadie sabía ubicar en un mapa, pero que se hizo famoso de la noche a la mañana gracias a una selección de fútbol que se tuvo que buscar por internet. Acomódate, abre bien los ojos y dale al like, porque en este nuevo vídeo de Mundo Sin Censura vamos a viajar a Cabo Verde, el país más extraño del mundo, donde un fenómeno deja ciega a toda su población. ¡Empezamos! En el corazón del vasto océano Atlántico, a cientos de kilómetros de la costa de África, aparecen 10 islas nacidas de erupciones volcánicas. Acantilados enormes que caen directos al mar, aldeas aferradas a laderas imposibles, playas de arena blanca que se extienden sin final a la vista. A primera vista, un paraíso que muy pocos saben señalar en un mapa. Un paraíso llamado Cabo Verde. Apenas 500.000 de personas viven repartidas entre estas 10 islas. Para hacerte una idea, es menos gente que la que vive en un solo barrio de cualquier gran ciudad. Personas repartidas en un territorio marítimo tan enorme que cruzar de una isla a otra puede llevar varias horas de barco. Hay muchas cosas que no cuadran en este país, incluso desde el primer momento en el que escuchas su nombre. Cabo Verde suena a selva, a vegetación espesa, a un verde que no termina nunca. Pero sin embargo, lo que descubres al llegar aquí es justo lo contrario. Roca volcánica seca, tierra árida, apenas un puñado de plantas resistentes agarradas al suelo. El nombre no describe estas islas en absoluto. Describe un cabo en la costa de Senegal, en el continente, a cientos de kilómetros de aquí, que fue lo primero que vieron los navegantes portugueses en el siglo XV. Le pusieron ese nombre al cabo que descubrieron primero por su vegetación, pero después, islas que jamás fueron verdes terminaron cargando con este nombre para siempre. Ese contraste entre lo que promete el nombre y lo que ofrece la tierra se repite todavía con más fuerza en una de estas islas. En Fogo, la isla más alta del archipiélago, se levanta un volcán de casi 3.000 metros que sigue activo hoy en día. Dentro de su propio cráter, en un pueblo llamado Chã das Caldeiras, vive gente. No son un puñado de personas de paso, sino familias completas que, generación tras generación, han decidido quedarse aquí, cultivando viñedos directamente sobre la ceniza volcánica, una tierra que resulta ser sorprendentemente fértil para la uva. De esos viñedos nace un vino que lleva el nombre de la propia zona, conocido simplemente como vino de Chã. No es un vino que encuentres en cualquier supermercado del mundo, pero entre los amantes del vino tiene fama propia como una auténtica rareza. Uno de los pocos vinos del planeta cultivado dentro del cráter de un volcán activo, a más de 1.700 metros de altura. Una botella suele costar entre 10 y 20 euros, un precio que muchos consideran barato para lo que realmente representa. Cada trago viene de una tierra que en cualquier momento puede volver a convertirse en lava. Este volcán no es un simple telón de fondo. En 1995 entró en erupción y sepultó parte del pueblo bajo lava. Volvieron a construirlo. En 2014 volvió a entrar en erupción, y esta vez la colada de lava avanzó tan lento y de forma tan visible que los propios vecinos pudieron grabar en vídeo cómo el volcán se tragaba sus propias casas, metro a metro, durante semanas. Y aún así, cuando la lava se enfrió, la gente regresó otra vez, reconstruyó otra vez, y sigue haciendo vino en la misma tierra que un día antes era un río de fuego. Por eso vivir aquí significa aceptar que tu propia casa puede desaparecer en cualquier momento, sin previo aviso, y aún así quedarse. ¿Y tú? ¿Vivirías dentro de un volcán activo? Nos encantará leerte en los comentarios. Ese mismo terreno duro y volcánico explica por qué, durante muchísimo tiempo, en este país no vivió absolutamente nadie. Antes de que llegara el primer barco portugués, en el siglo XV, estas islas estaban completamente vacías. Ni un solo poblado, ni una sola persona. Y ese vacío inicial no desapareció del todo con el paso de los siglos.
De las 10 islas que forman el archipiélago, hay una que sigue estando vacía hoy en día, por ley, Santa Lucia. En el siglo XVIII, algunos pastores intentaron instalarse allí con sus cabras, pero la falta total de agua los obligó a marcharse al poco tiempo, y desde entonces nadie ha vuelto a vivir en ella. Hoy está declarada reserva natural estricta, y el propio gobierno prohíbe el turismo en sus costas. Solo un puñado de científicos, transportados en barcos pesqueros, tiene permiso para pisarla, con el único objetivo de proteger a las aves marinas y a las tortugas que anidan allí sin que nadie las moleste. Es una imagen curiosa. Un país que hoy tiene más gente fuera que dentro guarda, al mismo tiempo, una de sus 10 islas completamente vacía por decisión propia, casi como si Cabo Verde hubiera decidido conservar un pedazo de sí mismo, tal y como estaba antes de que llegara el primer barco portugués. A diferencia de casi cualquier otro país del planeta, Cabo Verde no tiene un pueblo originario propio. Nació directamente de la mezcla entre los colonos que llegaron y las personas esclavizadas que trajeron con ellos desde el continente africano. De esa mezcla, desde cero, surgió algo que no existía en ningún otro lugar del mundo hasta entonces: la primera cultura criolla, con una lengua propia nacida aquí mismo, el criollo. Hoy en día prácticamente toda la población lo tiene como lengua materna. Lo habla en casa, en la calle, en el mercado. Y sin embargo, si buscas el idioma oficial del país, el que aparece en los papeles, te encuentras con el portugués. La lengua que de verdad usa la gente, la que de verdad los identifica como caboverdianos, no tiene ningún estatus oficial en su propio país. La primera capital que tuvo Cabo Verde, Cidade Velha, se convirtió muy pronto en uno de los grandes centros del comercio de personas esclavizadas de todo el Atlántico. Eso la puso en el radar de los piratas más temidos de la época. Francis Drake, el corsario inglés que aterrorizaba a la propia corona española, atacó y saqueó la ciudad. El pirata francés Jacques de Sors hizo lo mismo poco después. Tantas veces se repitieron los ataques que las autoridades portuguesas, agotadas, terminaron abandonando esa costa por completo y fundando una nueva capital más protegida. En 1770, la actual Praia, que sigue siendo la capital hoy en día. Pero incluso después de sobrevivir a los piratas, Cabo Verde todavía tenía pendiente la prueba más difícil de todas: seguir existiendo como país propio. Cuando se independizó de Portugal, en 1975, el plan real no era convertirse en una nación aparte, sino fusionarse para siempre con Guinea-Bissau en el continente, bajo un mismo proyecto de país. Un cambio brusco de poder al otro lado del océano rompió esa unión para siempre y dejó a estas 10 islas solas en mitad del Atlántico, obligadas a valerse por sí mismas de la noche a la mañana. Por todo esto, Cabo Verde, tal y como existe hoy, es en buena parte el resultado de un plan que nunca llegó a cumplirse. Pocos saben que el mismo Charles Darwin empezó aquí, en la isla de Santiago, la primera parada científica de su viaje a bordo del Beagle, en 1832. 3 semanas caminando sobre esta misma roca volcánica bastaron para que empezara a dar forma a las observaciones que después cambiarían para siempre la biología. Con un país nacido de la mezcla, no sorprende que buena parte de su gente termine buscando su lugar en otra parte. Cabo Verde sufrió sequías tan extremas a lo largo del siglo XX que provocaron una salida masiva de población hacia afuera. Hoy la cifra es prácticamente increíble. Hay más caboverdianos viviendo en Estados Unidos, Europa y Sudamérica que caboverdianos viviendo en Cabo Verde. Muchas familias enteras solo se reencuentran una vez al año, cuando alguien vuelve de visita cargado de dinero, regalos y noticias de una vida que el resto imagina desde lejos. Si esto ya te ha sorprendido, dale al like ahora, porque lo que viene todavía es más fuerte. Esa distancia constante entre los que se fueron y los que se quedaron ha moldeado hasta la forma en que la gente se relaciona en el día a día. En Cabo Verde, comer en público sin ofrecer algo de tu plato a quien tienes al lado se considera una falta de educación grave. No es un simple gesto de cortesía. La norma nace directamente de las épocas de hambruna, cuando compartir lo poco que había era, literalmente, cuestión de supervivencia. Esa costumbre ha sobrevivido generaciones enteras después de que la hambruna terminara. El ritmo de vida cambia radicalmente según la isla en la que estés. En Brava, una de las más pequeñas y aisladas del archipiélago, no existe un solo semáforo.
No hay grandes cruces, no hay prisa, no hay ese estrés urbano que domina actualmente cualquier gran ciudad. Los propios locales resumen su forma de vida en dos palabras que repiten constantemente: no estrés. Caminar por Brava es como retroceder a un pueblo europeo de otro siglo, trasladado entero al trópico, sin coches, sin ruido, sin nadie mirando el reloj. El paisaje también tiene su propia rareza cotidiana, mucho más pequeña pero igual de curiosa. Cuando los colonos portugueses trajeron cabras al archipiélago en el siglo XV, el animal se adaptó tan bien al terreno árido y volcánico que se multiplicó sin control durante siglos. Hoy caminar por cualquier isla significa cruzarte con cabras constantemente. Hay literalmente una cabra por cada 2 habitantes del país. Forman parte del paisaje tanto como las propias rocas volcánicas. Y a pesar de todas estas dificultades, de la sequía, de la emigración masiva, de una economía que depende en buena parte del dinero que mandan los que se fueron, Cabo Verde tiene un dato que sorprende a cualquiera que conozca la región. Más del 85% de su población sabe leer y escribir, una de las tasas más altas de todo el continente africano. Un país pequeño, aislado, seco y disperso en mitad del océano, ha conseguido algo que muchos países con muchos más recursos no logran. ¿Preferirías vivir fuera de tu país? De ser así, ¿qué lugar elegirías? Cuéntanoslo en los comentarios. Esa misma costumbre de mirar hacia afuera, de tener siempre un pie en otro lugar del mundo, es exactamente lo que explica por qué, de repente, este pequeño archipiélago que llevaba siglos pasando desapercibido terminó en boca de medio planeta. Cabo Verde no tiene una liga de fútbol potente, no tiene grandes estadios, ni academias de formación como las que presumen otros países. Así que cuando su federación se propuso armar una selección competitiva, tuvo que hacer algo que ningún otro país había hecho a esta escala: rastrear Internet. Bases de datos de fútbol, redes sociales, árboles genealógicos digitales, buscando por toda Europa a cualquier jugador de segunda división, tercera división o ligas amateurs que tuviera un padre, una madre o un abuelo nacido en estas islas. Un equipo nacional construido literalmente a golpe de búsqueda en Internet, uniendo bajo la misma bandera a futbolistas que habían crecido en Holanda, en Irlanda, en Portugal, sin haber pisado Cabo Verde en toda su vida. Con ese equipo improvisado, llegaron al Mundial como el rival más débil de todo el torneo, representando a un país de apenas 500.000 de habitantes. Les tocó compartir grupo con España y con Uruguay, 2 selecciones históricas del fútbol mundial. Lo lógico habría sido volver a casa goleados en la primera fase. En cambio, firmaron algo que nadie esperaba: 0-0 contra España y 2-2 contra Uruguay, terminando la fase de grupos invictos, sin perder un solo partido. En los 16avos de final, se cruzaron con la Argentina de Leo Messi, la vigente campeona del mundo. Llevaron el partido al límite absoluto, 2-2 en los 90 minutos reglamentarios, sosteniendo el empate contra uno de los mejores equipos del planeta. La eliminación llegó en la prórroga, de la forma más cruel posible, pero eso no impidió que el mundo entero se fijara en ellos. Y si hay una cara que resume cómo un puñado de futbolistas casi desconocidos consiguió robarle el protagonismo a las estrellas del fútbol mundial, es la de su portero y capitán, Bocinha. Con 40 años y jugando en una liga eslovaca que prácticamente nadie sigue fuera de su país, Bocinha empezó el mundial siendo un completo desconocido, con apenas 50.000 seguidores en Instagram. Después de una serie de paradas que dejaron sin opciones a los delanteros españoles, algo se disparó en Internet. Creadores de contenido, aficionados y medios de medio mundo empezaron a compartir sus intervenciones una y otra vez, y su cuenta empezó a crecer a un ritmo que ni él mismo podía explicar. El resultado final es difícil de creer. La cuenta de Bocinha superó los 28 millones de seguidores, dejando atrás a nombres como Thibaut Courtois, Iker Casillas o el propio Emiliano Martínez, algunos de los porteros más reconocidos de la historia reciente del fútbol. Antes de que sigamos viajando por el resto de Cabo Verde, si todavía no te has suscrito a Mundo Sin Censura, este es un buen momento para hacerlo, porque en este canal vamos a seguir llevándote a historias como esta, que ningún medio convencional te va a contar con este nivel de detalle. Un país que la mayoría de la gente no sabría señalar en un mapa, terminó, de la noche a la mañana,
siendo más buscado en Internet que naciones con 100 veces su población. Pero lo más extraño de Cabo Verde no tiene nada que ver con el fútbol. Tiene que ver con algo que ocurre en su propio cielo. Cabo Verde está en pleno océano Atlántico, a más de 600 kilómetros de la costa africana más cercana. Y aún así, varias veces al año, el desierto del Sahara consigue llegar hasta aquí. El fenómeno se llama bruma seca y ocurre sobre todo entre enero y abril. Los vientos alisios recogen literalmente toneladas de arena y polvo desde el corazón del Sahara y las arrastran cientos de kilómetros por encima del océano. Los científicos que estudian este fenómeno calculan que cada año el Sahara lanza al aire más de 100 millones de toneladas de polvo hacia el Atlántico. Es una cantidad tan enorme que si pudieras juntarla y pesarla toda de golpe, superaría el peso de decenas de miles de aviones cargados al máximo, todos flotando en el cielo al mismo tiempo. Cabo Verde, al estar en la primera línea de esa ruta, recibe una parte directamente encima. Cuando la nube llega, el cambio es inmediato. El cielo se tiñe de un naranja denso, casi irreal, como si alguien hubiera puesto un filtro sobre el sol. La visibilidad puede caer a menos de 1 kilómetro, y en los episodios más intensos, a solo unos metros. Caminar por la calle en ese momento significa no distinguir bien lo que tienes a pocos pasos de distancia. Desde el espacio, los satélites llegan a fotografiar la nube completa cruzando el océano, como si fuera una mancha sólida de color tierra flotando sobre el agua azul. Los efectos no se quedan en lo visual. La cantidad de partículas finas suspendidas en el aire dispara los problemas respiratorios. Quien tiene asma o alergias lo nota de inmediato, con la garganta irritada y dificultad para respirar con normalidad. Muchos habitantes optan directamente por quedarse en casa, con puertas y ventanas cerradas, esperando a que la nube pase. El Aeropuerto Internacional de Sal, uno de los más importantes del archipiélago y punto de entrada de buena parte del turismo, se ve obligado a cancelar vuelos por completo mientras dura el episodio, porque ningún piloto puede operar con esa visibilidad. Los barcos que conectan las distintas islas también quedan varados en puerto, y durante esos días, Cabo Verde queda prácticamente aislado del resto del mundo, no por ningún conflicto ni ninguna crisis, sino por una nube de polvo que ha cruzado un océano entero para llegar hasta aquí. Lo más impresionante es la escala real de este fenómeno. La misma nube que ciega Cabo Verde no se detiene en estas islas. Sigue viajando por el Atlántico y en los episodios más intensos llega a cruzarlo entero, alcanzando el Caribe, el Golfo de México e incluso el sur de Estados Unidos, semanas después de haber salido del desierto africano. En Europa, esa misma arena sahariana es la responsable de un fenómeno que mucha gente ha visto sin saber su origen: las lluvias que dejan los coches cubiertos de un barro rojizo, conocidas como lluvia de sangre o lluvia de barro, que no son más que polvo del Sahara mezclado con el agua de la lluvia. Y en un giro casi poético, ese mismo polvo que deja ciego a Cabo Verde termina siendo, al llegar al otro lado del océano, uno de los fertilizantes naturales que alimenta al Amazonas. Contiene fósforo y minerales que la selva necesita y que el propio suelo amazónico no puede reponer por sí solo. Cabo Verde, sin buscarlo, se ha convertido en la primera parada de un fenómeno que después ocupa titulares en medio planeta, sin que casi nadie sepa que todo empezó aquí. ¿Conoces algún fenómeno así en tu país? ¿O cuál es lo más raro que ocurre en el lugar donde vives? Cuéntanoslo en los comentarios. Y la bruma seca no es la única rareza que esconde el terreno volcánico de estas islas. En la isla de Sal se encuentra la cratera de Pedra de Lume, un antiguo volcán apagado cuyo cráter, con el paso de los siglos, se llenó de agua de mar. Esa agua quedó atrapada ahí dentro, evaporándose poco a poco bajo el sol durante generaciones, hasta concentrar una cantidad de sal tan extrema que hoy supera incluso la del propio Mar Muerto. El resultado es que cualquiera que se meta en ese lago flota de forma automática, sin nadar, sin esforzarse, simplemente tumbado sobre la superficie, como si el agua fuera más densa que el propio cuerpo. Es, en cierto modo, otra forma en la que la naturaleza de Cabo Verde te obliga a rendirte ante ella. Primero un desierto que te ciega, y ahora un cráter que ni siquiera te deja hundirte. Pero no todo en Cabo Verde tiene que ver con extremos áridos o fenómenos que incomodan al cuerpo. Entre febrero y mayo, las aguas que rodean la isla de Boa Vista
se llenan de ballenas jorobadas que viajan cientos de kilómetros desde el Atlántico Norte solo para aparearse y para dar a luz en sus aguas templadas. Durante esos meses, basta con sumergirse un poco bajo la superficie para escuchar con claridad los cantos submarinos de los machos, buscando pareja en pleno océano. Es quizás el único momento del año en el que Cabo Verde deja de sorprender por lo hostil de su naturaleza y sorprende, en cambio, por lo hermosa que puede llegar a ser. Con tanta gente que se ha marchado a trabajar fuera, la forma de criar a los hijos en Cabo Verde ha cambiado por completo. En muchísimas casas, quien realmente cría a los niños día a día no son los padres, sino los abuelos. Los padres trabajan en Lisboa, en Boston, en Rotterdam. Mandan dinero cada mes para que la familia pueda vivir y solo pueden volver de visita una vez al año, cuando el trabajo se lo permite. Los hijos crecen queriendo a sus padres, sobre todo a través de una pantalla, por videollamada. Y aún así, cuando por fin llega el día del reencuentro en el aeropuerto, ese abrazo se convierte en una de las escenas más repetidas y más emotivas de toda la vida en las islas. Esa costumbre de querer a alguien que vive lejos, de sentir que una parte de tu familia siempre está en otro lugar del mundo, tiene incluso una palabra propia en Cabo Verde: la saudade. No existe una palabra igual en español ni en ningún otro idioma cercano. Es una mezcla de añoranza, de tristeza suave y de cariño hacia lo que ya no tienes cerca. De esa misma palabra nace la morna, el estilo de música más importante del país, tan importante para su cultura que la propia UNESCO lo reconoce como Patrimonio Cultural del Mundo. La cantante que llevó la morna fuera de las islas, Cesária Évora, se hizo famosa en todo el planeta cantando descalza sobre el escenario, siempre con canciones que hablaban de barcos que se van y de gente que espera en el puerto. Todavía hoy, la morna suena en cada despedida en el aeropuerto de Cabo Verde y en cada regreso después de meses o años sin pisar la isla. Y sin embargo, con toda esa tristeza de fondo, Cabo Verde también sabe celebrar como pocos lugares de África. El Carnaval de Mindelo, en la isla de San Vicente, se ha convertido en uno de los más grandes de todo el continente, y tiene una explicación muy directa con todo lo que acabamos de contar. Gran parte de ese carnaval llegó gracias a la propia gente que se había ido a vivir a Brasil y que, al volver de visita, trajo consigo los ritmos, los disfraces y las tradiciones que había aprendido allí. Durante esos días de febrero, las mismas calles que el resto del año viven con calma y sin ninguna prisa, se llenan de tambores, tacones altos, plumas de colores y comparsas enteras, bailando hasta el amanecer, como si todo el país soltara de golpe, durante unos días, toda la tensión acumulada de la distancia y la espera del resto del año. Cabo Verde es un país que consigue mucho con muy poco, y eso se nota en cada rincón de su vida diaria. Ya sabes que más del 85% de su gente sabe leer y escribir, una cifra enorme comparada con muchos de sus países vecinos en África. Pero ese mismo país, para conseguir algo tan básico como un vaso de agua, tiene que convertir agua de mar en agua potable todos los días. Al ser un archipiélago volcánico, casi sin ríos ni fuentes de agua dulce natural, Cabo Verde depende de grandes plantas que quitan la sal al agua del océano para que la gente pueda beber, cocinar y ducharse. Una parte muy importante del dinero del país se gasta simplemente en fabricar el agua que en la mayoría de países sale directamente del grifo sin que nadie se lo plantee. El campo tampoco lo pone fácil. La tierra volcánica puede ser fértil, como vimos con los viñedos del volcán, pero la falta de lluvia constante convierte cualquier temporada de sequía en un golpe duro para las familias que viven del cultivo o de la pesca. Muchos jóvenes, al terminar sus estudios, se encuentran con muy pocas oportunidades de trabajo dentro del país y terminan tomando la misma decisión que generaciones anteriores: hacer las maletas y buscarse la vida fuera, aunque eso signifique alejarse de todo lo que conocen. Y luego está el volcán de Fogo, el mismo que vimos al principio del vídeo, con gente viviendo dentro de su cráter. No es solo una curiosidad bonita para enseñar en un vídeo. Es una amenaza real que sigue viva hoy mismo. Los científicos que vigilan la montaña día y noche saben que otra erupción no es una posibilidad lejana, sino solo cuestión de tiempo. Aún así, las autoridades no han logrado convencer a las familias de Chadas Caldeiras de dejar el cráter para siempre. Cada vez que la tierra tiembla un poco más de lo normal,
se activan avisos de evacuación que muchos vecinos ya han vivido más de una vez en su vida, sabiendo perfectamente que, en cuanto la lava se enfríe, muchos de ellos van a subir otra vez para reconstruir sus casas y volver a plantar sus viñedos en el mismo lugar donde su casa ardió. Con todo lo que ya sabes de este país, el último dato tiene mucho más sentido del que parece a simple vista. En los 16avos de final del Mundial, a Cabo Verde le tocó enfrentarse a la Argentina de Leo Messi, la selección campeona del mundo. Nadie fuera de las islas daba ni un solo peso por ellos, y sin embargo, durante los 90 minutos del partido, la selección más pequeña de todo el torneo consiguió algo que parecía imposible: sostener un empate a 2 goles contra el mejor equipo del planeta, delante de millones de personas viendo el partido por televisión en todo el mundo. El gol que empataba el partido llegó de una jugada que nadie esperaba y provocó una escena que dio la vuelta a las redes sociales. Jugadores abrazándose en el centro del campo como si ya hubieran ganado algo mucho más grande que un simple resultado. Bocinha, el mismo portero que meses antes nadie conocía fuera de su liga eslovaca, volvió a lanzarse una y otra vez para detener balones que parecían gol seguro, alargando la sorpresa minuto tras minuto. La eliminación llegó en la prórroga, y de la peor manera posible: un balón que rebotó y entró en su propia portería en el minuto 111, cuando el partido ya casi tocaba a su fin. Cabo Verde acabó perdiendo 3-2, pero salió del campo aplaudido por un estadio entero que apenas unas horas antes del partido ni siquiera sabía pronunciar bien el nombre de su selección. Quizás por eso esta historia encaja también con todo lo demás que has descubierto en este vídeo. Un país que nace prácticamente de la nada, que estuvo a punto de desaparecer antes incluso de existir del todo, que vive con media familia siempre pensando en los que están lejos y que, cuando por fin el mundo entero pone los ojos en él, decide plantar cara hasta el último segundo, aunque al final, una vez más, el resultado se le escape entre los dedos justo cuando parecía tenerlo todo controlado. Cabo Verde no necesitó ni un desierto, ni un volcán, ni un mundial por separado para hacerse notar. Le bastó con existir, con toda su rareza junta, para que el mundo por fin girara la cabeza hacia estas 10 islas en mitad del Atlántico. Y si este país que nunca debió existir te ha dejado con ganas de más, el próximo viaje te lleva a un lugar completamente distinto, uno de los países más ricos y bellos del planeta, que a pesar de todo su dinero y toda su belleza, se está quedando sin niños. No te pierdas lo que viene, porque lo que está a punto de desaparecer ahí es mucho más difícil de recuperar que cualquier volcán o cualquier desierto.